Muy buen día. Estamos iniciando el programa práctico de capacitación para el trabajo en áreas de recursos humanos y administración. Su servidor Salvador Torres Amatón, licenciado en Administración y maestro en Administración de Negocios con enfoque recursos humanos, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, en este mes de abril de 2020. El tema que nos ocupa el día de hoy es cuando nuestras trabajadoras están embarazadas. ¿Y qué sucede cuando no cumple con las semanas cotizadas? Vaya sorpresa. Tu trabajadora está embarazada y resulta que hay un requisito indispensable para ese pago de el subsidio según lo marca la ley del Seguro Social y vamos a estudiar en qué consiste el mismo. La ley del Seguro Social nos dice lo siguiente. En su artículo 101 especifica que la asegurada tendrá derecho durante el embarazo y en el puerperio a un subsidio de dinero igual al 100% del último salario diario de cotización, el que recibirá durante 42 días anteriores al parto y 42 días posteriores al mismo. ¿Esto qué significa? Que la asegurada, es decir, aquella personita que está embarazada, tiene derecho a que se le pague un subsidio equivalente al 100% de su salario diario integrado. Es decir, no confundamos con una enfermedad general que se paga al 60%. El embarazo, este tipo de incapacidades, las 42 días antes y 42 días después del parto, se pagan al 100%. Es una forma de apoyo muy singular que se tiene en ese tipo de incapacidad. Asimismo, tenemos que tener presente que los días que vayan de enlace, porque en muchas ocasiones resulta que las cuentas tal vez se llevaron mal, no se tiene mucha conciencia de cuándo fue el momento del embarazo, entonces los 42 días que se ponen previos al nacimiento del hijo, resulta que no coinciden, tal vez se retrasa en los tiempos, por llamarlo así, no que sea un retraso en la cuestión fisiológica, sino más bien un retraso en las cuentas que se tenían, tal vez una semana, 2 semanas. Entonces, esas incapacidades, esos 7 o 14 días de incapacidad de enlace, se consideran, como lo dice aquí el segundo párrafo de este artículo 101, que menciona que los días en que se hayan prolongado el periodo anterior al parto se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. Ojo, por enfermedad, es decir, ya no lo considera como maternidad, lo considera como enfermedad y eso sí, esos del enlace se pagarán al 60%. El artículo 102 nos condiciona, nos pone una advertencia, nos da una alerta. ¿En qué sentido? Una alerta que nos dice que para que la asegurada tenga derecho al subsidio que señala el artículo anterior, se requiere de lo siguiente. Se requiere que haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. Es decir, cuando la personita comienza su incapacidad y tiene derecho a ese pago de subsidio, es decir, 42 días antes del parto, si sacando las cuentas y yéndonos hacia atrás en el conteo, no ajusta tener por lo menos 30 cotizaciones semanales, entonces en ese periodo de 12 meses anteriores a la fecha, pues entonces no le van el seguro no le va a proporcionar ese subsidio. Ahorita vamos a ver a quién le corresponde la carga del pago, pero el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social se exime de esa carga en base a esta fracción primera. Asimismo, en la fracción segunda nos dice que se haya certificado por el instituto el embarazo y la fecha probable de parto. Es decir, otro de los requisitos importantes para que se pueda pagar el subsidio es que la colaboradora, la trabajadora, haya certificado, es decir, que haya ido a la clínica que le corresponde
a someterse a ese examen para certificar la gravidez. Es decir, en algunas ocasiones recuerdo muy bien que se acercó con nosotros una trabajadora al área de recursos humanos y muy molesta nos dijo, oye, es increíble que viendo la pancita que tengo, la panzota que tengo, aún así me manden a examen de laboratorio para ver si estoy embarazada. Pues sí, es por este punto, este elemento de la fracción 2, donde nos dice que debe de haber un certificado por el Instituto del Embarazo. Entonces, pues se puede ver, pero lo único que nos va a decir si está embarazada, pues es un examen de laboratorio y es por eso que se le manda y así se puede determinar obviamente la fecha probable de parto. El tercer elemento que nos dice que debe de conservar la asegurada es que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores y posteriores al parto. Es decir, si ya le están dando su incapacidad, debe de descansar. Esos 42 días los debe de descansar y no estar trabajando y por ende recibiendo una retribución adicional. Esto nos dice además que si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio, se cancelará el que sea por menor cantidad. Entonces nos surge la pregunta, oye, ¿y el pago del subsidio lo realiza el instituto o lo realiza el patrón? Muy bien, bueno, en su artículo 103 nos aclara la ley del Seguro Social quién es quien debe de pagar ese subsidio. Nos indica que el goce por parte de la asegurada, es decir, de la colaboradora, de la trabajadora, del subsidio establecido en el artículo 101, exime al patrón de la obligación del pago del salario íntegro a que se refiere la fracción quinta del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, en la Ley Federal del Trabajo nos indica que una persona que está embarazada 42 días antes de ser el nacimiento de su hijo o de su hija, tiene que descansar, tiene que incapacitarse, ausentarse de su trabajo y que es nuestra obligación pagarle ese salario íntegro. Asimismo, los 42 días posteriores al parto. Sin embargo, el artículo 101 de la Ley del Seguro Social nos dice, ¿sabes qué no? Más bien, este artículo 103 nos dice, no te preocupes, patrón, si todo está en orden, yo asumo el pago de ese salario íntegro. Se le quita, se exime al patrón de esa obligación. Sin embargo, el segundo párrafo sí es un párrafo muy importante porque nos dice, cuando la asegurada no cumpla con lo establecido en la fracción primera del artículo anterior, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro. ¿Qué es esta fracción 1? Recordábamos en el artículo 102, la fracción primera, nos hablaba de que la colaboradora, la trabajadora, debe tener por lo menos 30 semanas cotizadas en los últimos 12 meses. De aquí la importancia de las áreas de capital humano, de recursos humanos, al momento de hacer una contratación, de hacer ese proceso de reclutamiento y selección de personal, verificar que la persona, uno, esté o no embarazada al momento de ingresarla a trabajar y en caso de estarla, estar conscientes y verificar, oye, si tiene más de 30 semanas cotizadas, para cuando vaya a hacer ya su incapacidad, sí, entonces no hay problema. Y si no, esto no significa que la tengamos que discriminar y no dar el trabajo. Le podemos dar el trabajo, sin embargo, debemos estar conscientes de que al momento de que llegue su tiempo de su incapacidad, quien la va a tener que pagar esa incapacidad es el patrón. Es decir, un ejemplo muy palpable, en muchas compañías se acostumbra que se les da oportunidad a las jovencitas tal vez de 18 años, 19, que tal vez no tengan mucho historial laboral y entonces exista la situación de que también comiencen su vida de matrimonio, en pareja y se embaracen. Si se embarazan y están ahí colaborando con nosotros, bueno, tenemos que estar conscientes de esa situación. Si tiene más de 30 semanas ya cotizadas, perfecto, no hay problema.
Pero si no, entonces la carga de ese pago va a correr por cuenta de nosotros. ¿El pago de qué? El pago del salario, el servicio médico, la atención hospitalaria, esa no nos la van a cobrar. Esa sí la atiende el Seguro Social porque por eso estamos pagando nosotros. Pero el pago del salario ese corre por cuenta del patrón. Tengamos muy presente ese elemento. Así pues, aquí tenemos un ejemplo de la negativa de pago. Esta resolución de negativa de pago de subsidio nos dice sustento de la negativa sin derecho al pago de subsidio por no contar con las semanas cotizadas señaladas en la ley del Seguro Social. Aquí se nos muestra claramente cuán importante es sí tener este control y saber que con esa negativa la carga de la paga de ese salario íntegro es del patrón. Muy bien, deseo que hayan tenido un aprendizaje de mucho valor para cada uno de ustedes y pues dudas o comentarios, estoy a la orden. Mi nombre es Salvador Torres en el teléfono 238-127-1287 y correo electrónico storresamaton@hotmail.com, mis redes sociales Facebook @storresamaton o en el de nuestra página @bluetalent. Muchas gracias y buen día.